Hola, ¿qué tal? Estoy acá en el estudio de Matías Frasi con mi moño, que me lo hizo el arquitecto, porque vamos a empezar un nuevo ciclo que es en honor a Peter Eisenman. El anterior era en honor a Pierre Bagot y ahora es en Y honor ahora, discúlpame, ¿no? ¿Por qué decidiste que sea en honor a Peter Eisman? El ciclo porque estoy con los Pedros. con los Pedros. Pierre, Pierre. Peter y bueno, voy a dejar el celular acá. Pero por más allá de los Pedros es por qué cuestión intelectual en sí. Bueno, en realidad también yo tengo un trabajo secreto los lunes y estaba leyendo una entrevista a Pierre Bagot y nació todo esto de su arquitectura a través de una respuesta de él, nació la arquitectura de hoy. Sí. Y después, en ese mismo trabajo secreto, estoy trabajando sobre la entrevista de Peter Eisenman y también él tiene un sistema de revistas, un sistema de proponer arquitectura, como hablar de la arquitectura. Y bueno, ¿Y por qué en particular el case? Bueno, Case, porque en realidad lo que me gustó mucho de Peter Eisenman, cuando empecé a leer la entrevista, que no sabía, que empezó él a ser arquitecto de grande, de un señor adulto, sí. tipo entre 45 y 50. Y antes se dedicó toda la investigación y al estudiar Y como Pierre Bagot también tuvo como una idea de promocionar la arquitectura o hablar de arquitectura en su revista, Peter también fue como un tipo que aglutinó arquitectos, ¿cómo se llaman? Los expuso, empezó como a generar también un círculo de conferencias, de diálogo, de texto, de investigación. Como, Los propulsó, digamos. Claro, uno en Europa y ahora en Case. Lo que quiero hacer es que sea todo el continente americano. Como antes fue más Europa. Bueno, lo que fue el ciclo de conferencias Case en su momento. Claro, que era todo de Estados Unidos. Yo lo creo ahora como... En el otro hablamos mucho de europeos y japoneses, pero en realidad europeos. Y ahora quiero hacer como que sea todo americano. Y a través de ahí... O sea, del ciclo Case vamos a hablar de arquitectura americana. Sí. Bueno. Que Case sería... acá tenemos el audio. Case Architecture Conference of the Study of the Environment. Que sería conferencia de arquitectura del estudio del ambiente. En realidad, environment no del ambiente del medio ambiente, sino del ambiente de todo lo que la arquitectura Sí, tiene el ambiente, alrededor. del ambiente intelectual. Sí, Y del pensamiento, también. sí, todo lo que rodea la arquitectura. Porque en realidad cada ciclo de conferencias tenía un tema. Como puede ser el terreno, la pintura, la literatura. Y era por fuera y cómo los arquitectos eso lo Como fue involucraban. también en su momento el texto de ciudades, el de Kuljas que vos habías traído. Ciudad genérica. Ciudades genéricas. Claro. Bien. Bueno. Por ejemplo, entonces acá tenemos una página que sería esta, que ahora hace poco, en el año 15, MIT, el Massachusetts Institute of Technology, hizo una especie de revisión de Case y se formaron como varias conferencias hablando de Case. Y para los que no saben, que yo tampoco sabía que era Case, los participantes de Case eran, bueno, Peter Eisenman, Kenneth Frampton, Robert Kimbland, Richard Meyer, ¿qué más? Michael Hayes, Jack Ockman, bueno, muchísima gente. Todos obviamente eran jóvenes porque eran todos del circuito joven de la década del 60. Esto empezó en el 67. Así que me interesó y Bueno, me está muy pareció bien. muy... Es como una excusa para empezar a hablar de vuelta de arquitectura americana, donde yo quiero meter también Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Bien. Y es un juego. Está muy bien. Y que en ese juego también aprendamos todos. Ok. También... Te queda lindo el moño. Sí, ¿no?
Bueno, hay mucha gente capaz que no sabe quién es Eisenman. Y en la otra vez... Los millennials. Sí. O los centennials, no sé cómo ahora le dicen. Y, Vos, te hago una pregunta. ¿Vos pensás que hoy en las academias, en las facultades de arquitectura, se estudia la obra de Peter Eisman? No sé, En mi época sí. yo lo estudié, porque... En mi época sí, pero hoy los pibes de hoy... Y no sé cómo será el... Porque yo este librito de José María Montaner, que se llama Arquitectura y Crítica, perdón, es muy lindo. Es para leer rápido. Tengo acá una postal de Francis Alice, que me sirve para decir. Y el capítulo se llama Últimas interpretaciones en la era postestructuralista. Y vamos a leer más o menos quién es Peter Eisenman. Bien. A través de José María Montaner. Dice: en sus inicios dentro de los denominados Five Architects, que repetíamos que fueron Meyer, Watmey, ¿qué más? Eisman, Hayes, ¿cómo es? Falta uno. Yo estoy tomando examen. Me falta uno. Bueno, después lo pueden comentar. Decímelo. Me tengo que fijar en el iPad. En sus inicios dentro de los denominados Five Architects, Peter Eisenman, 1932, un señor grande ya, arrancó con una manifiesta admiración por los mecanismos del arte conceptual, especialmente de Robert Morris y Joseph Cunzot, que son dos artistas norteamericanos. Si quieren les muestro dos imágenes para que capaz yo tampoco sabía quiénes eran. Pero Robert Morris es un artista minimalista y de land art. Era uno de los teóricos más prominentes del minimalismo, juntos con Donald Judd. Así que ya vamos a verlo ahí a Eisenman, minimalismo conceptual, que entran. Y bueno, y que fue el principal desarrollista de la que es la performance y el movimiento del arte procesual y el arte de la instalación. Así que si nos imaginamos en él, tiene bastante... Bueno, el arte de la instalación ha sido muy importante. Sí. Es bien del siglo XX. Sí. Una obra que posiblemente mucha gente va a decir, eso es arte y eso es realmente lo que provoca el arte conceptual. Es muy buena, se llama Una y tres sillas. Y vos imaginas qué es. Y es esto. Es una silla. Ahí se ve. Una silla, una foto de una silla y un texto de una silla. Para los grotescos como yo. Ah, mira. Ahí tenemos el hecho, la foto y el texto. Tres cosas que comparten un mismo, ¿no? ¿De qué año es eso? 65. Sí. Y Robert Morris... Era muy vanguardista en esa época. Sí. Hoy por hoy hay mucha gilada que hace eso. Es una instalación que tranquilamente hoy puede ser David Lamelas, un argentino que vive en Nueva York. O esta viga, un museo. Para que se puedan ir imaginando en qué ámbito estaba él y a qué estaban apuntando, ¿no? Y cómo todo ese movimiento de arte en la década del 60... Bueno, y él estaba con esta gente, además de... Entonces, eso fue la parte del arte. Por la gramática generativa de Noam Chomsky, que es un autor que yo nunca leí, pero que aparentemente es como muy grosso, y es un... ¿cómo decirte? No me sale la palabra. Es un postmoderno, pero como si fuera... Ay, se me fue el nombre, no importa. Chomsky, léanlo. Y por el formalismo analítico de Colin Rowe, que todos conocemos de arquitectura. Su pensamiento fue transformándose y radicándose hacia las nuevas condiciones del pensamiento postmoderno y postestructuralista. Publicado en 1976, su artículo sobre el postfuncionalismo.
Según él, el racionalismo en arquitectura, más que una alternativa, es otra variación del positivismo, una fase tardía del funcionalismo, para una nueva posición no humanista en la que el hombre deja de ser contemplado en el centro del mundo. El signo de la modernidad no puede ser el funcionalismo, sino una tendencia definitiva hacia la abstracción, a tonalidad y a temporalidad. Eso está bueno. Así que la abstracción es no figurativo, como que la idea es una forma que no se lee. Sí. La tonalidad sería el no color, o un mismo color, la búsqueda de, un minimalismo. Sí, Y la temporalidad es que no corresponda, a su época. claro. Y eso es cuando algo se transforma en clásico también, si te puedes a pensar. Y un clásico es atemporal. Sí, siempre. y también que tiene una abstracción, una conceptualización, tipo, ¿no? Una simpleza, que en realidad también es un grado de belleza también. Paulatinamente, Eisenman ha ido integrando influencia de Foucault, Derrida y Deleuze en lo que sería la filosofía, que son todos franceses, ¿no? Creo que sí. La evolución que ha seguido los escritos de Eisenman, porque también escribía, partiendo siempre de una crítica al realismo y al funcionalismo y de una decidida búsqueda de formas abstractas y conceptos que facilitan la ruptura hacia una nueva época. Bueno, también pensemos en su arquitectura, ¿no? O en el monumento del Holocausto judío en Berlín, ¿no? Porque es formas abstractas y conceptos que facilitan la ruptura hacia una nueva época. Culmina en el texto El fin de lo clásico, 1984, que más tarde da título a la edición italiana de su antología de escritos publicada en 1987 por Kluba en Venecia. Y en este artículo Eisenman insiste en el fin de tres, esto es importante, insiste en el fin de tres ficciones convencionales: la representación, la razón y la historia. Es muy noventas. Desde el Renacimiento, durante 500 años, se ha desarrollado estas tres ficciones dentro de una manera clásica de pensar la arquitectura, de la que el movimiento moderno tampoco ha conseguido escapar. La ficción de la representación va relacionada con la simulación de significado, la de la razón con la simulación de verdad y de la historia, con la de la eternidad. Ya en el Renacimiento, la arquitectura de los palacios se basó en la representación de las representaciones. Claro, la representación del reino, ¿no? Sí. Tomando los elementos y el lenguaje de la tradición grecorromana. El funcionalismo fue otra ficción que simulaba eficacia. Eisenman señala: si la representación era un simulacro del significado del presente mediante el mensaje de la antigüedad, la razón era una simulación del significado de la verdad mediante el mensaje de la ciencia. Está bueno. Sí. Es muy... A ver, es muy filosófico, muy intelectual, o sea, por eso quizás No es tan... Eisenman en su momento, pese a ser arquitecto, era como pertenecía quizás a una rama de más intelectual, de búsqueda y de investigación. Que después, intentó llevar algunos conceptos a la práctica. Quizás la práctica haya sido no tan conceptual como los textos. Que no es tan fácil tampoco. No es tan fácil por eso. O sea, lo que tiene el problema de la arquitectura es que en cierta manera es muy técnica. Sí. Entonces vos para poder construir o llevar a cabo un proyecto y tenés que recurrir a la técnica y sobre todo a la construcción. Sí. Entonces a veces lo conceptual es muy difícil plasmarlo en un hecho construido. Sí, verdad. ¿Por qué? Porque vos en el fondo, si cuando construís un edificio es para que ese edificio sea habitado. Qué sé yo. Entonces, salvo que sea justamente lo que hablabas antes y las imágenes que mostraste de una instalación, donde en una instalación vos... Bueno, mucho más fácil. Es más fácil porque vos ahí un concepto
teórico o de pensamiento, vos lo plasmás en un pequeño espacio con una obra artística. Plasmar ese concepto artístico en una obra construida con espacios para ser vividos es más difícil. Sí. Si bien, por ejemplo, yo creo que quizás la obra de Eisman más conceptual sea el Monumento del Holocausto. Sí. Que tiene varios. Hay otro en Austria. Que bueno, construye un hecho artístico con un pensamiento. O sea, sí. A ver. Y tiene una vitalidad, tiene una espacialidad y un recorrido. Y tiene una espacialidad, un recorrido, arquitectónicos. una serie, o sea, no lo he visitado, pero los videos que no, bueno, pero hay un arquitecto, hay que una he visto y espacio. bueno, y conocer la obra es como que, bueno, por momentos resulta algo parecido a estar en una especie de laberinto, sí, con una sensación asfixiante de que vos no sabés qué te vas a encontrar a la vuelta, sí, para dónde salís. Si bien ves para dónde salís, es como que... Es que con el, ¿cómo se llama? El hilo de Ariadna, ¿no? Es como que vos estás... El Minotauro. Ves así el camino, pero no sabés qué pasa en un bloque a la vuelta o qué pasa en el bloque... Bueno, seguimos un poco más contexto. Es muy conceptual. Sí. Y esta parte está buena también. Y ya terminamos. Tras la caída de estas tres ficciones, no hay modelo alternativo. Solo queda la búsqueda de un discurso independiente para la arquitectura. La expresión de una estructura de ausencias. Los mecanismos han de ser los de la simulación, la máscara y la arbitrariedad, que es la arquitectura contemporánea, ¿no? La arquitectura vacía, simulación, máscara y arbitrariedad. Siguiendo los mecanismos del arte conceptual, basados en la negación de la obra como producto final y acabado. Eisenman insiste en que se trata de un espacio eterno en el presente, sin ninguna relación determinada con un futuro ideal o un pasado idealizado. En el presente, la arquitectura se considera un proceso de invención de un pasado artificial y un presente sin futuro. Recuerda un futuro que ha dejado de serlo. En definitiva, el derrumbamiento de todos los mitos, ficciones y grandes relatos conlleva un nihilismo en que la muerte, el fin y la crisis son omnipresentes. Eisenman busca siempre un principio activo y arbitrario que se contraponga con la concepción contemplativa de la obra de arte, a la noción clásica de mímesis y a la idealización del lugar. De eso vamos a hablar todo este capítulo. ¿Todo este ciclo? Sí. ¿O es hoy? No, creo que voy a ver si podemos... Sí, porque bueno... No es fácil. No es fácil. Y después... o sea, hay una serie de conceptos que son muy de investigación, muy explorativos. Sí. Que no sé si conducen a algo, ¿viste? Esperemos. Es como que los grandes pensadores, bueno, tenían sus teorías. Sí. En este caso podemos decir que la teoría o la investigación de Eisenman, bueno, después volcada al proyecto, quizás eso es otra cosa. Y después también Case, porque además lo de Eisenman, vamos más atrás, en la década del 40, 50, que exactamente se lo conocés porque es más conocido, está el Case Study Houses, que las Case Study Houses, capaz que posiblemente también hay un juego de palabras, porque a Eisenman siempre le gustan los juegos de palabras, entre su Case y las Case Study Houses. Las Case Study Houses fueron experimentos en arquitectura residencial norteamericanas patrocinados por la revista de John Entenza, Art and Architecture, quienes pagaron los mejores arquitectos del momento, incluyendo a Richard Neutra, Rafael Soriano, Crane Elwood, Charles y Ray Ames, Pierre Noin y Aaron Saarinen, para diseñar y construir
casas modelos baratas y eficientes. La iniciativa se enmarcaba en el gran crecimiento de la demanda de casas residenciales en los Estados Unidos causada por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el regreso de los millones de soldados. Entonces, y también vos tenés la Case House Number 1, 2, 3, y entonces vos podías comprar la casa. Sí. Eisenman a sus casas le ponía House 1, 2, hay también una relación. Entonces también la idea era también hablar sobre la vivienda americana actual, argentina, uruguaya, boliviana, peruana, mexicana, americana. Bien, está bueno. Entonces también hay un... Y a su vez, esto no termina acá. Porque todo siempre hay un pasado, no es que... ¿No? Como... Y hay unos antecedentes porque todo se crea antes, ¿viste? Es como que nunca podemos terminar el inicio. No hay nada innovativo. No. Y los antecedentes del programa, esto es muy difícil, pero en los precedentes europeos está el Waisenhaus-Finsterlung de Stewart en 1927, una urbanización ideada por Mies van der Rohe, donde los arquitectos como... Disculpa, es Waisenhof Siedlung. No Sí. sé cómo se pronunciará. Lo tendrías que poner apretar en tu... Sí, después lo hacemos. Que es Mies van der Rohe, Gigi P. Oud, Le Corbusier, Walter Gropius y Mark Stam. Después tenemos a Lily Rage y a Marcel Breuer. Bueno, que aparentemente Stewart también pasa por la Primera Guerra Mundial. Esto fue en el 27, así que fue a consecuencia de la primera. También se empezaron a crear un plan de casas por cuestiones de la guerra, de necesidad. Después esto pasó a Estados Unidos y después pasó a Eisenman. Bueno. Y acá, Sí. y en este caso, arquitectos europeos emigrados como Schindler y Richard Neutra construyeron viviendas unifamiliares en el estilo moderno a partir de la década de los 20. Schindler construyó la Cheese House en 1922, la Lovell Beach House en 1926 y la Lowell Health House en 1927 y 28. Así que también después, también por eso en el 30-40 Estados Unidos habrá reformulado estas casas de Schindler también. Por eso de Mita Saarinen, a Ames. Sí. Así que eso lo tengo que investigar un poco y bueno, si quieren ayudar del otro lado. Vos sabías, ¿no? La historia de Schindler trabajando en el estudio de Wright. No, el otro día justo estaban hablando mucho de Wright. Bueno, Fue un alumno de Wright. sí. Un alumno. Brevemente la historia es que Schindler también Se escapó de la guerra. escapando de la guerra llega a Estados Unidos y Como todo alemán. él conocía la obra de Wright. Entonces, Claro, eran y lo admiraba. contemporáneos. Y lo admiraba. Entonces, Debía ser un poco más joven, 10, 20 años menos, capaz. sí, no sé exactamente, pero por sí. generacionalmente, digo. Entonces, bueno, brevemente él le insiste a Wright para que lo tome en su estudio. Y Wright, viste cómo era Wright, que era, o sea, hablando mal y pronto, Un calentón. era un viejo de mierda. O sea, mala persona. Aparte se o había sea, abandonado a los hijos, todo. Era ya. como un Maradona de la arquitectura en esa época, ¿no? ¿Viste? Todo mal. Maradona es un genio jugando al fútbol y todo mal. Sí. Bueno, Wright era un genio haciendo arquitectura, pero todo mal hacía. Sí. O sea, en su vida, bueno, en fin. Un ser deplorable socialmente. No le como a vos te gusta, no le gustaba pagar, o sea, no le pagaba a los empleados. Bueno, todas esas cosas malas hacía Wright. ¿Por qué hay tantos fanáticos acá? Bueno, puede ser. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, Schindler insiste para entrar en el estudio de Wright hasta que Wright le da bola y dice, bueno, a ver, te vamos a tomar una prueba, bueno, entra. Se dice que muchos de los grandes proyectos de Wright Está en la mano de él. estaban a mano de Schindler, a la cual obviamente Wright nunca lo reconoció. Mira. Y cuando Schindler tenían grandes peleas. Porque, Hay mucha mano de Wright en la obra de Sullivan, capaz. bueno, que puede también ser, fue al puede revés. ser.
Él le pidió por favor a Sullivan trabajar con él. Y... Bueno, un caso medio parecido. Entonces, está unos cuantos años hasta que en un momento no lo soporta más Schindler, porque... era de mal llevar. Era de mal llevar, pero aparte también lo puenteaba, ¿viste? O sea, lo menospreciaba, no le daba importancia. Cuando se estaba por ir, ¿viste? Bueno, no, quédate, vení. Le decía, no, este trabajo es tu idea, la vamos a compartir, y después, ¿viste? Aparecía él, no, este es mi proyecto, no sé qué, y lo dejaba ahí tirado. Entonces, bueno, llegó un momento que se pudrió Schindler. Redondeemos. Y se pudrió y se fue, y para nunca más volver. Y se fue a Los Ángeles. Entonces hay como una carta que le hace Wright, ¿viste? Como medio menospreciándolo, pero al mismo tiempo diciéndole, bueno, hacé tu camino, muy bien, pero, ¿viste? Medio como que ahí. Entonces, bueno, después Schindler hizo siempre sus se repite cosas, la historia. hizo sus cosas, pero siempre quedó así, de alguna manera marcado por esa, no solamente influencia, sino esa relación con Wright. Bueno, entonces ya tenemos la parte teórica para avanzar en los siguientes episodios. Y antes, te voy a hacer unas preguntas. Acá tengo la arquitectura viva. Ya había un texto de Eisenman, pero lo voy a pasar adelante. Y ya nos sabíamos de Case, de Eisenman y de todo. ¿Y vos me vas a hacer preguntas? Sí. Y de esta nota que hizo Luis Fernández Galeano, que se llama El presente eterno, Luis Kahn, 5 interrogantes para un centenario. Y te voy a hacer las preguntas que hace Luis Fernando Galeano y se autorresponde él. Pero se autorresponde él. Sí. ¿Y entonces qué tiene que ver Kahn en este? No, yo voy a hacer 5 preguntas sobre Kahn y vos me vas a responder, como si fuese Fernando Galeano. Bueno, dale. La primera pregunta es: ¿hay que celebrar el centenario de Kahn? ¿El centenario de qué? ¿De su muerte? ¿De su nacimiento? ¿De qué? ¿De su...? Muerte, no sé, no importa. ¿Hay que festejar el centenario de Kahn? Sí, obvio. Es Bueno. es uno de los grandes maestros del movimiento moderno. Sea el centenario de su nacimiento, de su muerte, de su última obra o de su obra paradigmática, hay que celebrar a Kahn. Bueno, Luis Fernández, no voy a leer todo el texto porque... Obviamente me imagino que no es el centenario de su nacimiento, porque ya debe ser Sí, más. bueno, igual esta revista es del 76, así que debe ser de cuando yo estudiaba, del 2098 o algo así. Sí, debe tener 20 años. Sí. Él dice, no es imprescindible. ¿Qué, no es imprescindible Kahn? No, celebrar el centenario. Bueno, para vos sí. Para mí sí, todo lo que sea celebrar es bueno. Bueno, Es mira, bueno. ya tenemos, sos más amigable que Luis Fernández. Sí, todo tipo de celebración es positiva para mí. ¿Es uno de los grandes arquitectos del siglo? Sí, sin duda, del siglo pasado. Sí, dice, como diría Frank McCourt, lo es. Es indudable, o sea, es incuestionable esa pregunta. Ok. 3. ¿Tiene su obra deudas poco reconocidas? ¿Tiene su obra deudas poco reconocidas? No, No yo entiendo creo la que pregunta no. esa. No, yo ¿A qué interpreto. se refiere? Y yo interpreto que Como que no están sí, inacabadas. No, es mi interpretación. Sí. Es como que a su obra le quedan deudas hacia la crítica, o no fue reconocido. Para mí no tiene deudas pendientes. Kahn ha sido notablemente reconocido y lo sigue siendo, y bueno, ojalá que las nuevas generaciones lo sigan estudiando. Él dice demasiadas. Acá nunca le faltaron adjetivos elogiosos para agradecer la enseñanza vegetariana de su maestro Paul Crest, que durante los años 20 lo formó en la disciplina de la idea y el rigor de la geometría. Bueno, y sigue. Bueno, hasta ahora hay una grieta tremenda entre Luis Fernández Galeano y vos. Una grieta. No, ¿por qué? Y bueno, sí, no, es como hasta ahora no van como... Bueno, pero
Él es un intelectual, yo no. Claro. Fue parte de la posmodernidad, Yo creo que sí. solo superficialmente. Para mí, dice él. Kant ¿Es posmoderno? es más posmoderno que moderno. Sí, su forma y su... Sí, sí. para mí sí. Él dice, solo superficialmente. Es verdad que con él se formaron protagonistas de la aventura postmoderna como Charles Moore. Ah, Charles Moore ese es el otro de los Five. Ah, mira. Que obras como la de Mario Botta no se coinciden sin su influencia. A ver, Mario Botta es muy Kant. Y porque estudió con Kant. Sí. Todos los que estudiaron así con Kant terminaron muy influenciados. Nuestro Miguel Ángel Nosotros Roca. tenemos a Miguel Ángel Roca, que es sumamente influenciado por Kant. Sí, Obviamente ajá. no hace el mismo tipo de arquitectura, No, bueno, pero hay... Yo creo que los pero es edificios muy de influenciado. los CGP de Córdoba son Sí. muy de Kant. Sí, Son muy lindos. Sí, son lindos. Sí. Sobre Son todo- descontracturados, me parece que están bien. Eso han sido sumamente criticados, sobre Sí, todo por la gente aburrida. por la crítica de arquitectura, pero para mí Por los le hacen- burgueses, por los burgueses de tipo No, moderno. No sé, pero le hacen bien. Le hacen bien a la ciudad esos edificios. A mí me gustan mucho. Sí. Aparte también cuando lo leí en una entrevista en Tajo Secreto, me cayó muy bien, es muy interesante y... ¿Quién? ¿Él como persona? No, cuando tuve que leer su entrevista en el Trabajo Bueno, Secreto, es lo mismo. es genial. Sí, Roca es un... Igual me gusta más el padre, pero Como arquitecto, sí, puede ser. más lindo. Pero, Más es- ecléctico, tiene más cosas. capaz. Nada, o sea, es un gran docente. Sí. Eso no lo sé. Es un gran docente. Pero es muy buena, es muy linda la obra que tiene. Sí. ¿Son más importantes sus ideas o sus obras? Para mí sus obras. ¿Sí? Sí. Sí, porque las plasmó, sus ideas las plasmó. Ay, mira, coincidencia, Alcoyana Coyana, sus obras, de lejos, aunque fue un profesor carismático. ¿Qué le importa ese carismático? Los textos que le sirvieron para cristalizar sus ideas son un amalgama de silvanada, de intuiciones... Ay, ¿por qué escriben tan difícil? Bueno, gusta cuando ven, nos por escriben ejemplo, mira, por ejemplo. Mira, Hank se jactaba de no leer nunca. Mira qué raro. Bueno, es como Clorindo Testa, que dice que no miraba arquitectura. ¿Sí? Sí. Mira. Él dice, no, yo no miro Nunca revistas. lo escuché eso. No miro revistas, no veo arquitectura. ¿En serio? Sí. Bueno, es que era él. Era como un chico en un jardín de infantes que se movía con esa libertad. Discúlpame, en cuanto a eso, a esa última pregunta... ¿Son más importantes sus ideas o sus obras? Y ¿Y para vos quién sería un arquitecto que es más importante su idea que su obra? bueno, Eisman. Bueno, y así terminamos. Eisman, Con una fotito de Me parece Kant. que sí. Ahí está. ¿Y argentino? argentino. Arquitecto argentino que es más importante sus ideas que sus obras. Ahí. Sí, hay un montón, sí. Amancio. Bueno, lo que pasa es que Amancio no pudo Completar su obra. completar su obra, lo que construyó fue poco Porque y nada. Álvarez, la idea... No, él lo llevó, era más... No, pero no sé si más Más importante es racionalista. su idea que su arquitectura, su obra. No. Pues vos quién sería? ¿Qué argentino sería el Eisenman? Que es más importante su idea que su obra. Es una buena pregunta. Bueno, capaz que alguien nos puede contestar en los comentarios. Sí. Bueno, con mi moñito. Chau. Este fue el primer capítulo de Case. Salude. Chao. Chao, saludé. Chau. Hasta mañana.